Buenos días y bienvenido, doctor. Muy buen día, Carmen. Bueno, yo creo que es importante en este momento preguntarte sobre el alcance y sentido histórico que el tema de la expropiación petrolera tiene para México. Dentro de las cosas que funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano le han adelantado a la prensa extranjera, nos comentaba Dolia Esteves estos días, está el asunto del discurso que se espera de Peña Nieto. En este discurso de Enrique Peña Nieto ya se puede anticipar que va a haber alusiones, desde luego, a Lázaro Cárdenas. Se va a plantear que la reforma que viene o que se pretende que llegue es una reforma prácticamente, no sé si dicho así, pero ese será el sentido, que vería bien Lázaro Cárdenas. Es decir, una reforma que esté en la dinámica y en la lógica de lo que Lázaro Cárdenas planteó en su momento cuando decidió dar el paso de la expropiación petrolera. Eso se anticipa, eso se dice. Te pregunto, Lorenzo, tú que conoces el tema como pocos, ¿qué me dirías sobre un Enrique Peña Nieto, anticipemos, aludiendo a la figura histórica de Cárdenas? Bueno, varias cosas, Carmen. En primer lugar, que se va a ver obligado a introducir a esa figura histórica en su discurso. Yo creo que no desearía hacerlo, pero, en fin, como priista y mínimamente sensible a la historia, bueno, pues sí, ahí está la figura del general Cárdenas, pero como todos este tipo de figuras y con el paso del tiempo, cada quien la va adecuando a lo que le conviene. Y han decidido, ya lo sabía yo, ya me han llegado de otras partes información de que estaban preparando el documento, preparando el discurso, para señalar que el general Cárdenas nunca hizo referencia a una ausencia completa de la empresa privada en materia petrolera en el momento en que decidió llevar adelante la expropiación en marzo de 1938 a raíz de un conflicto que tuvo el sindicato petrolero que acababa de nacer con las empresas por motivos del contrato colectivo. Y en efecto, el tema de la participación del capital privado no entró en las consideraciones de Cárdenas porque había otras mucho más importantes. Había que hacerle frente a la presión que se sabía que iba a venir de los Estados Unidos y de Inglaterra, básicamente de las grandes potencias. Había que salvar a la industria de un boicot en donde la empresa extranjera lo último que quería hacer era participar en el campo petrolero, quería hundirlo primero para probar que sin ella, sin esa presencia extranjera, su capital, pero sobre todo su conocimiento, sus redes comerciales, esto se iba a hundir. Entonces, la preocupación principal de Cárdenas fue evitar que eso ocurriera. Sin embargo, quienes usan este argumento lo usan de una manera muy taimada, porque una vez que pasó el momento crítico y que la Segunda Guerra Mundial ayudó muchísimo a diluir la tensión entre México y Estados Unidos, Inglaterra quedó marginada, ya estaba, todavía se margina más a raíz de la guerra, entonces el asunto era nada más entre Estados Unidos y México, básicamente. Se necesitaba la presencia política y económica y de mano de obra mexicana al lado de los Estados Unidos, y más o menos se arregló el tema del petróleo, pero no se olvidó. Y cuando llegó Miguel Alemán, que resultó el primer privatizador de la industria, entonces él sí fue muy sensible a la presión norteamericana que pedía el regreso del capital norteamericano al campo petrolero mexicano, y abrió por la vía de lo que ahora ya está, y es algo común en el caso mexicano, que es contratos riesgo
en función de los cuales las 5 empresas norteamericanas recibieron áreas para que en ellas exploraran, perforaran, extrajeran petróleo y luego se lo vendieran a Pemex. El general Cárdenas, esto es lo importante, en ese momento con mucha discreción, hay que reconocer que él es el que pone, digamos, la muestra de cómo se comportan los expresidentes en nuestro sistema. No hizo algo así como lo que hace Fox o otros expresidentes, sino que lo toma con mucha discreción y vía un personaje que era parte central del cardenismo, Natalio Vázquez, un michoacano, que estaba en el Congreso, deja saber por la pluma de Natalio, pero que todos sabían que era la presencia del general Cárdenas, y por la vía de esta pluma y muchos artículos que ahora están recogidos en un libro que sería bueno que también hiciera referencia a eso Peña Nieto o quien vaya a usar la figura del general Cárdenas para decir él no se hubiera opuesto. Bueno, que los lean, que lean estos artículos. Si mal no recuerdo, salieron en un periódico que se llamaba El Popular, pero no estoy absolutamente cierto en este momento. No importa. El libro está ahorita, se puede conseguir, y es una crítica a fondo de la presencia de esta inversión externa en el área del petróleo. Entonces el general Cárdenas sí se opuso, pero con la fórmula de no desestabilizar al sistema. Entonces fue esta forma indirecta. Y ese nos lleva a otro punto, Carmen. En buena medida, la política petrolera, desde don Porfirio Díaz hasta hoy, e incluyendo en parte la del general Cárdenas, es una política de élites. Ellas son las que deciden cambiar el marco jurídico al fines del siglo XIX, principios del siglo XX, para favorecer la presencia de la inversión externa en el petróleo. Luego es sobre todo Carranza, y lo apoyan o tienen que apoyarlo sus sucesores para cambiar la Constitución y hacer que el petróleo vuelva a considerarse propiedad exclusiva de la nación. Y es también el general Cárdenas que en un principio, antes de entrar en conflicto directo con las empresas, sí pensó en una gran asociación con capital británico para explotar el petróleo y tener una presencia, digamos, oficial en una empresa mixta con los ingleses, no con los norteamericanos, de eso se trataba, para explotar Poza Rica, que se acababa de descubrir. Pero luego viene el conflicto y él decide, realmente él solo es el que decide la expropiación. Hasta ahí todo es política de élites, como es la de ahorita. El pueblo mexicano está viendo, es el telón de fondo, es el testigo. Es hasta que se expropia que se moviliza a la sociedad mexicana. Y esa movilización es en serio y logra lo que se quería, que naciera un sentimiento de confianza, de orgullo en la posibilidad de que fueran mexicanos y solo mexicanos los que sacaran adelante lo que era entonces y sigue siendo ahora una industria muy compleja, muy difícil de manejar. Pero ahí entra la sociedad mexicana y luego vuelve a salir
porque la decisión de los contratos riesgo es de Alemán. Luego la decisión de cerrarle la puerta a esa fórmula alemanista, que es la que quieren revivir ahora, que vino con el cambio de la Constitución en 1960, donde se dice, que es lo que quieren cambiar ahora, que la explotación petrolera es exclusiva de las instituciones públicas del Estado de Pemex. Esa también se hizo pues sin que se movilizara la sociedad mexicana para conseguirla. Y ahora, en ese momento, lo que tú estás diciendo de que se nos viene encima la nueva reforma, que esta vez, de nuevo, va a ser una reforma a la Constitución que ya nos la anunció el Wall Street Journal, como tú dices bien, que Dolia lo comentó. Como muchas otras cosas, el Tratado de Libre Comercio se anunció por primera vez en Estados Unidos y la prensa norteamericana fue la que anunció las negociaciones secretas que se estaban llevando a cabo entonces. Pues es de nuevo una política de las élites. Lo que se quiere en ese caso, supongo yo, es abrir más de lo que ya está la industria petrolera para que venga de repente una buena dosis de capital para aumentar la producción, que eso es un tema que se podría discutir después, si es la mejor de las salidas. Aumentar la producción a la empresa privada que se meta en eso, pues es lo que le conviene, no necesariamente al país. Pero en fin, que llegue capital y que se diga, es que Pemex es ineficiente, es corrupto. Hoy sale en Reforma un reportaje fotográfico de los flojonazos que son los trabajadores de Pemex. Bueno, no lo dudo, pero es un argumento muy peculiar. Es como si tuvieras tú el problema de que tu ejército te falla. Entonces dices, bueno, pues ¿por qué mejor no contrato mercenarios? Y no. Ya que se vaya, que este ejército, ahí se lo dejamos, bola de ineptos. Tiene sus problemas contratar mercenarios y ya lo vio Maquiavelo en su famosísimo libro. Luego se te voltea el chirrión por el palito y sale mucho más costoso. Pero la otra posibilidad, si tienes un ejército de inútiles, es transformar al ejército, meter a la prisión a los generales incapaces y corruptos, correr a los otros, promover a los mejores y transformar ese ejército. Bueno, lo mismo se puede hacer con Pemex, pero no se quiere hacer. Y ahora van a meter esta idea de que el general Cárdenas, por omisión, él no dijo en el momento de expropiar, no quiero ver aquí a ninguna empresa privada extranjera en eso que va a ser exclusivamente mexicano, porque lo que se trataba en ese momento era simplemente de sobrevivir, de salvar, eso era lo importante. Pero cuando ya vino la empresa extranjera por la vía de Miguel Alemán, entonces el general Cárdenas, por la vía de don Natalio, dejó clarito que estaba en contra, y yo creo que eso es fundamental para entender la reforma constitucional de 1960, que esa sí refleja el pensamiento, la política del general Cárdenas, y es no a la presencia del capital privado, sobre todo extranjero, en el petróleo mexicano. Pues ahí está, Lorenzo Meyer, esta revisión histórica fundamental en estos momentos, como decíamos, sobre todo porque ya se perfila que la alusión a Cárdenas desde luego es inevitable, pero bueno, pues estará en esta lógica de el general hubiera visto esta reforma que viene muy bien. Tú dices, tomemos con la distancia del caso esta manera de interpretar la historia mexicana y el sentido y alcance que tuvo lo que Lázaro Cárdenas en su momento determinó con una expropiación como aquella. Pues así es, yo no creo que el general Cárdenas hubiera dicho, esta es la solución.
Lorenzo Meyer, y ahora lo que viene, déjame cerrar esta conversación, que te agradezco como siempre muchísimo, déjame cerrar esta conversación con lo que también se perfila a consecuencia de esta presentación de una reforma que ya no hay duda será constitucional, porque se había jugado con la idea que podrían haber leyes secundarias que permitieran tal cosa, pero ya quedó clarísimo que lo que viene son modificaciones a la Constitución, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución para trastocar este monopolio de Estado, digámoslo así, de la industria petrolera. El factor político, el factor de la discusión política, bueno, se va a dar en el marco del Pacto por México, todo lo que eso signifique, y de otros actores como Andrés Manuel López Obrador, que ya desde este momento ha dicho estará en pie de batalla precisamente para confrontar la reforma pretendida por el gobierno de Peña Nieto. Otras figuras también están en esa postura, como Marcelo Ebrard, por ejemplo, que también ha asumido una postura pública al respecto. ¿Cómo te imaginas, Lorenzo, con qué fuerzas políticos, sociales, estos actores y otros estarán en el escenario público, o están y estarán en el escenario público una vez que la reforma llegue, se conozca y se pueda debatir sobre el contenido? Como te decía, Carmen, en buena medida la historia política y económica del petróleo mexicano es una política de élites. Solamente en un momento entró realmente la sociedad mexicana, que fue el momento de apoyar la expropiación. Ahora puede volver a ser el caso. Sería el segundo momento en que pudiera entrar la sociedad. Ya vimos que las encuestas de opinión pública nos dicen que, según se plantea la pregunta, pero no hay duda, la mayoría de los mexicanos no apoyan la idea de que vengan los Halliburton, los Exxon, los Shells, estas grandes empresas extranjeras otra vez a tomar parte de la industria. Pero lo que no sé es hasta qué punto la sociedad mexicana puede evitar la derrota. La sociedad mexicana se moviliza pocas veces y su historia de movilizaciones no es una historia de victorias. Pero creo que no queda de otra, hay que intentarlo. Por lo menos que no se diga que el juicio posterior de lo que va a suceder ahora, que no hubo resistencia a este contubernio de élites, a quienes abran más la privatización del petróleo les conviene como grupo político, y me temo que también individualmente. No ha habido una privatización que no dé resultados positivos para el privatizador, y pensemos en las que hemos tenido. No veo por qué esta sea diferente. El introducir a estas grandes empresas aún más al mundo del petróleo, pues las hace naturalmente aliadas de la élite política que les abrió la puerta. Y no estoy pensando en la posibilidad de corrupción. Se acusa a Pemex de corrupción y es cierto, es verdad, es una vergüenza, pero nadie va a defender a la empresa privada como ausente de corrupción, porque ahí está el problema. Lo van a trasladar de Pemex a los arreglos con las grandes empresas. Y yo no sé si la sociedad mexicana sea capaz de movilizarse para defender lo que las encuestas dicen que ella quiere. Una cosa es que se nos pregunte como ciudadanos, ¿desea usted que otra vez vuelva a tener una gran presencia el capital externo? Y la mayoría dice, no, no quiero. Pero ¿está usted dispuesto a movilizarse? Eso es lo que yo no sé. Esa es la apuesta de Andrés Manuel, que él considera que sí es capaz de movilizarla. No lo sé. Yo creo que la moneda está en el aire. Pero, Carmen, desde una perspectiva no del líder político del partido, sino con una perspectiva histórica, por lo menos hay que hacer el intento. Cuando la guerra con Estados Unidos en el 46, 48, pues ya estaba perdida cuando llegaron los ejércitos norteamericanos a la Ciudad de México. Sin embargo,
se hizo un último intento, ya no para impedir la derrota, simplemente para que no se dijera, hombre, entregaron todo sin hacer ninguna lucha. Lo mismo se puede decir cuando llegaron los norteamericanos a Veracruz durante la Revolución. El ejército salió de Veracruz y no intentó defenderlo. Se quedaron los de la Escuela Naval, tampoco iban a detener esa enorme fuerza norteamericana, pero se trataba también de esa parte simbólica, y el petróleo es simbólico, además de una gran riqueza real. Y si la sociedad mexicana no da la lucha, bueno, pues entonces que la historia nos lo cobre. Lorenzo Meyer, gracias por estar aquí, historiador. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Aldo.